La mañana amaneció húmeda y gris, con una fina llovizna que convertía el asfalto en un espejo empañado, reflejando el pesado cielo otoñal. Lidija se ajustó el cuello de su desgastado abrigo y aceleró el paso. Faltaban unos 200 metros para llegar a la parada, pero el autobús de la línea 5 ya doblaba la curva. No puedo perder, pensó casi corriendo y saltando los charcos que se formaban en sus viejas botas de combate. Logró entrar. Mientras se acomodaba en el asiento, apoyó la frente contra el frío cristal. La ciudad seguía durmiendo, las calles estaban vacías. Solo unas pocas personas apresuradas, como ella, se pusieron a trabajar, que empezaban a las 7 de la mañana. Un pequeño colgante en forma de llave que colgaba de una fina cadena, se deslizó por debajo del pañuelo. Lidija lo tocó distraídamente como hacía siempre. Era su único vínculo con un pasado misterioso, envuelto en niebla y lleno de preguntas sin respuesta. ¿Quiénes fueron tus verdaderos padres? ¿Por qué terminaste en un orfanato? ¿Qué pasó con la niña de 3 años encontrada por los empleados del ferrocarril? Preguntas que resonaban en su mente acompañadas solo de confusos fragmentos de recuerdos. El autobús arrancó tras otra parada y una mujer mayor, con un bolso trenzado, se tambaleó torpemente. Lidija inmediatamente se levantó para ceder su asiento. La mujer le agradeció con un gesto de la mano, la miró atentamente y murmuró: «Qué cansada estás, hija mía». «Es que no hay tiempo para dormir», respondió Lidija con una sonrisa. «¿Tienes una hija? ¿Cuántos años tiene?» 10. La anciana asintió comprensivamente como si conociera toda su historia. Y de hecho era una historia común, como la de miles de otras personas: orfanato, carrera técnica, trabajo, amor, traición, soledad. Y en medio de este torbellino, su única luz, Poliña, su hija, su esperanza, su todo. El edificio gris del centro comercial se alzaba delante. El cartel luminoso del supermercado parpadeó, aunque la mitad de las letras ya no funcionaban. Lidija se bajó del autobús y se dirigió a la entrada de empleados. «Belova, hoy llegaste antes que los demás», saludó el guardia de seguridad Michailich, agitando la mano. «¿Y Poliña, cómo está?» «Bueno, gracias. Obtuviste sobresalientes en inglés». «¡Qué orgullo!». Se parecía a su madre. Lidija sonrió agradecida. Estos pequeños momentos de alegría la ayudaron a seguir adelante. Poliña fue su mayor motivación, inteligente, cuidadosa, madura para su edad. A veces Lidija tenía la impresión de que su hija era más adulta que ella. La difícil decisión de tener un hijo hace años parecía ahora la única decisión correcta que había tomado en mi vida. El vestuario estaba vacío y fresco. Lidija se cambió de ropa, se puso su uniforme azul oscuro y escondió el colgante debajo del cuello. Estaba prohibido usar accesorios, pero ella nunca se separó de ese objeto. Se dirigió a la sala de ventas, donde el gerente Anatoly Vasilievich ya estaba organizando el pan recién horneado. El olor a pasta fresca llenó la habitación, haciendo que tu estómago gruñera. En casa solo quedó un paquete de pasta y 2 huevos. Faltaban 4 días para el pago. «Lidia Vladimirovna, llévate esta baguette de ayer», dijo el gerente como si adivinara sus pensamientos. «Va a ser descartado». «Muchas gracias, Anatoly Vasilievich», respondió ella, aunque una ligera vergüenza la inquietaba por dentro. Pero Poliña necesitaba desayunar. Este no era momento para el orgullo. La caja registradora parpadeó cuando se encendió. Ese supermercado, ubicado en un centro comercial, había sido su refugio seguro. Después del cierre de la fábrica donde trabajó durante 3 años, conseguir un trabajo decente parecía imposible, especialmente con solo un título técnico y sin educación superior. Allí, sin embargo, el salario era mejor que la media, los compañeros eran amables y los horarios flexibles, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, lo que le permitía recoger a Poliña del colegio. «Buenos días», saludó el primer cliente, un joven con un traje arrugado y el pelo despeinado, que tomó un café y un croissant antes de salir corriendo. Luego vinieron otros, ejecutivos con trajes impecables, secretarias con tacones altos, programadores con sudaderas. Lidija los miró sin querer. ¿Cómo sería trabajar en una oficina, con salario fijo, prestaciones, vacaciones de verano? ¿Tiene tiempo para salir con sus colegas después del trabajo, en lugar de correr a casa, cocinar, lavar la ropa y revisar las lecciones de su hija? Buenos días. Son 320 rublos.
Movimientos automáticos, pasar el producto, recibir el dinero, dar cambio, agradecer. Y así siguió, repetitivamente. La monotonía de la rutina le dio espacio para vagar. Recordó una conversación con su vecina Zinaida Ivanovna, una mujer que se inmiscuía en asuntos ajenos, pero que en el fondo tenía buen corazón. Lidotechka, tienes que estudiar, dijo mientras servía té en la pequeña cocina del apartamento alquilado. Eres joven, tienes toda la vida por delante. Mi sobrina hizo un curso de contabilidad y ahora trabaja en un lugar caluroso, jugando con los números. Para estudiar. Lidija también lo pensó. Pero ¿cómo concilias el trabajo, el hogar y Poliña? El dinero apenas alcanzaba para el alquiler y la comida. ¿Qué carrera, qué universidad? El flujo de clientes ha disminuido. Aprovechando el descanso, sacó una foto del bolsillo, Poliña con uniforme escolar, con moños en el pelo, demasiado seria para una niña de 10 años. Había heredado lo mejor de su madre, pero su cabello oscuro ciertamente no provenía de ella, el de Lidija era claro, casi blanco. De ahí el apellido que le pusieron en el orfanato, Belova. Los recuerdos de la infancia regresaron en destellos, el impersonal edificio del refugio, las paredes grises, el olor de la cantina. La ruidosa habitación compartida con 6 camas. Las chicas mayores se trenzan el pelo. La educadora María Stepanovna, la única que intentó descubrir su pasado. No eras un niño abandonado, dijo. El personal del tren la encontró asustada, con solo 3 años. Solo pudo decir una cosa, Lida. Buscaron a sus padres, pero nadie la reclamó. Extraño, ¿no crees? El único vestigio de aquella época era el colgante sencillo, sin valor material, por lo que no se lo quitaron. El anciano cuidador Vladimir Petrovich, que la encontró, dijo que la llave estaba escondida debajo de la ropa de la niña, colgada de su cuello. El sonido de la puerta la devolvió a la realidad. Un grupo de oficinistas llegó a la hora del almuerzo. Buenos días, saludó Lidija, arreglando un mechón de pelo que se le había escapado. Había dignidad en ese sencillo trabajo. Era una forma honesta de apoyar a su hija, aunque fuera con poco. Sin depender de nadie, sin limosnas. Pero en los días más difíciles, me perdí algo más grande. Todo mejorará, se repetía cada mañana, mirándose en el espejo un rostro marcado por la falta de sueño. Poliña tendría todo lo que no tenía, educación, apoyo, un verdadero hogar. Haría cualquier cosa para garantizarlo. El movimiento aumentó y Lidija se concentró en su trabajo. El cambio pasó rápidamente. Al salir, el cansancio la venció. La lluvia había cesado, pero el viento cortante atravesaba su fino abrigo. Tenían que tomar un autobús al otro lado de la ciudad, a la escuela de Poliña. Era un inconveniente, pero no podían permitirse un lugar más cerca. Al pasar junto al escaparate de una boutique cara, se detuvo por accidente. Un vestido azul, elegante y sencillo, que quedará bien tanto en una reunión de padres como en la graduación de tu hija dentro de unos años. Miró el precio y suspiró. Equivalía a 3 de tus salarios. Tonterías, pensó sacudiendo la cabeza. Es mejor guardarlo para las muy necesarias botas de invierno de Poliña. El colgante se calentó en su mano cuando lo tocó de nuevo. Era extraño, pero ese pequeño objeto le daba fuerzas en los momentos más difíciles. Como una promesa de que algún día encontraría respuestas. O al menos paz. La puerta que ese pequeño objeto podría abrir. Una puerta a una vida mejor, donde no tendrías que elegir entre las botas nuevas de tu hija y el alquiler. Donde podrías simplemente vivir sin contar cada moneda, y tal vez, finalmente, descubrir quién era ella realmente. Con estos pensamientos, Lidija se dirigió hacia la parada de autobús. Por delante un día más preocupaciones y, pese a todo, más esperanza. Mientras tuviera a Poliña y ese misterioso llavero, creería que algún día, todo cambiaría. El teléfono sonó mientras Lidija lavaba los platos después de cenar. Poliña ya estaba terminando sus lecciones y preparándose para irse a dormir. El celular vibró insistentemente sobre la mesa de la cocina, iluminando un número desconocido. Hola, respondió ella, secándose las manos con el paño de cocina. Lida, soy yo, Denis. La taza se le resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo de baldosas. 10 años. 10 años sin escuchar esa voz, y ahora sonaba tan casual, como si se hubieran despedido ayer.
¿Cómo conseguiste mi número?, preguntó fríamente, agachándose para recoger los pedazos. Marín Cadalá. ¿La recuerdas? Del curso técnico. Nos encontramos de casualidad y ella me habló de su hija. Lidija cerró los ojos. Los recuerdos que tanto esfuerzo me había costado enterrar en lo más profundo de mi memoria regresaron con fuerza. Se conocieron cuando ella cursaba segundo año como técnica culinaria. A los 19 años, Lidija se estaba preparando para sus exámenes finales cuando Denis, transferido de otra promoción, se unió al grupo. Se fijó en ella inmediatamente, la chica tranquila y de pelo claro que amasaba mejor que nadie. Denis era su opuesto en todo, ruidoso, extrovertido, siempre el centro de atención. Ella nunca entendió por qué la eligió. Quizás su indiferencia fue un desafío. El primer beso bajo un manzano en flor en el parque de la ciudad. Sus manos, seguras y gentiles, enmarcan tu rostro. Eres especial, Lida, susurró. La pequeña habitación del alojamiento para estudiantes que compartía con otras dos chicas. Las primeras flores sobre la cómoda, el primer ramo que recibí en mi vida. Denis aparece todos los días después de clases. Toques tímidos, abrazos incómodos, la primera intimidad. Luego la graduación, la búsqueda de empleo y su invitación, vivamos juntos. Un pequeño apartamento alquilado en un edificio antiguo. Sofá chirriante, mesa coja, la alegría de tener un rincón, aunque sea temporal, propio. Consiguió trabajo en una panadería, él en un taller mecánico. Parecía que la vida por fin iba bien. Hasta que aparecieron dos líneas en la prueba. Lidija recordó estar sentada en el borde de la bañera, mirando el plástico manchado de lágrimas. Y la felicidad inmensa y luminosa, llenando cada parte de tu ser. Un hijo. Tu hijo. Un ser pequeño que nunca estaría solo como ella. Denis llegó tarde esa noche oliendo a aceite de motor y algo más, solo más tarde comprendería que era el olor del miedo. Se sentó a la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, mientras contaba sin aliento su alegría. No lo entiendes, murmuró al fin. ¿Qué hijo? No tenemos nada. Un cubículo alquilado, trabajos mal pagados. Tengo 20 años, Lida. No estoy preparado para ser padre. Lo resolveremos. Su voz temblaba de desesperación. ¿Juntos? No. Se puso de pie y se pasó una mano nerviosa por el pelo. Tienes que deshacerte de esto. Te concertaré una cita. Lo que vino después se convirtió en una confusa pesadilla. Gritos, lágrimas, portazos. Denis se fue, llevándose sus cosas. Él solo pareció repetir su exigencia, amenazando con demostrar ante el tribunal que ella no podía criar al niño. Luego desapareció para siempre, dejándola sola con un futuro que parecía un callejón sin salida. ¿Qué quieres, Denis? Lidija se hundió en la silla y sintió que le temblaban las piernas. Conociendo a mi hija. Tengo ese derecho. ¿Bien? Ella se rió amargamente. Hace 10 años, su único deseo era que este niño no existiera. La puerta crujió y Poliña entró en la cocina, seria, con ojos marrones, los mismos ojos que su padre. «Mamá, ¿con quién estás hablando?», preguntó acercándose. «Un conocido». Lidija cubrió el micrófono con la mano. «Ve a terminar tu lección, estaré allí». Cuando su hija se fue, se llevó el teléfono a la oreja. «Escucha, Denis, no somos juguetes que puedas coger y dejar cuando quieras». «Hija mía», la interrumpió. «Nuestra hija». «¿Quién no sabe nada de ti?», continuó Lidija, ignorándolo. «Y no estoy seguro de que eso deba cambiar». «He cambiado, Lida». Su voz sonó suplicante. «Sé que fui un cobarde, un idiota. Pero necesito una oportunidad. Solo uno». Cerró los ojos, luchando contra la tormenta de sentimientos. ¿Qué sería mejor para Poliña? ¿Saber la verdad sobre su padre o permanecer en la ignorancia? Lo pensaré, dijo finalmente. Pero si la lastimas, si vuelves a desaparecer. No voy a desaparecer. La respuesta fue firme. Interés. Al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad, Yaroslav Semyonovich Rybakov estaba sentado en su gran despacho contemplando una vieja fotografía enmarcada en plata. En el retrato descolorido, una chica rubia de ojos enormes sonreía.
Tu Lidotechka, tu pequeño milagro. Habían pasado 26 años, pero el dolor no había disminuido. Todavía recordaba cada detalle de ese día. Un viaje que debería haber sido una celebración se convirtió en una tragedia. Él, su esposa Natalia y su hija de 3 años, Lidija, abordaron el tren rumbo a la capital regional para visitar a sus familiares. Trajeron regalos, anticipando la alegría del reencuentro. La niña estaba encantada con el viaje, sosteniendo un colgante en su pecho, una herencia de su abuela, que había fallecido un año antes. «Papá, mira a los caballos», exclamó ella, tirándole de la manga. «Ya veo, mi amor». Le acarició el cabello casi blanco mientras Natalia dormitaba apoyada en su hombro. El vagón estaba casi vacío, nada indicaba peligro. Fue en una parada en medio del bosque donde aparecieron 2 hombres vestidos con ropas oscuras y con el rostro cubierto. Todo sucedió rápidamente. Gritos, amenazas, el cuchillo en el cuello del coleccionista. Los pasajeros se quedaron helados. Los ladrones deambulaban por el carruaje recogiendo objetos de valor. «Sin tonterías, papá», gruñó uno de ellos, deteniéndose frente a su compartimento. Cuando buscaron las pertenencias de Natalia, Yaroslav no pudo contenerse. Exboxeador, supo proteger a su familia. El golpe fue fuerte y preciso. El bandido voló contra la pared, pero el segundo estaba detrás de él. Algo pesado cayó sobre su cabeza y el mundo quedó sumido en la oscuridad. Los periódicos de todo el país imprimieron su rostro. En estaciones, plazas y paradas de autobús a lo largo del recorrido del tren se pegaron carteles con la foto de la chica rubia de sonrisa tímida. Fue entonces cuando surgió la hipótesis más terrible: en una de las paradas operaba una banda especializada en el tráfico de niños. Su Lidotechka podría haber sido secuestrada y vendida en el extranjero. Esta versión cobró fuerza en la investigación, aunque nunca hubo pruebas concretas. El matrimonio no pudo soportar el peso de la tragedia. Natalia lo culpó por lo sucedido. Él, a su vez, no podía perdonarla por haber perdido de vista a su hija. Acusaciones mutuas, noches de insomnio, una desesperación que carcomía el alma. 6 meses después se fue, incapaz de soportar el dolor. Él, a su vez, se emborrachó, perdió su trabajo y casi pierde su apartamento. Fue el encuentro con Aleftina, psicóloga en un centro de rehabilitación al que lo llevó un viejo amigo, lo que lo salvó del abismo. Ella lo ayudó a recuperarse, lo apoyó cuando decidió abrir su propio negocio. Ella se convirtió en su esposa y le dio 2 hijos. Pero la herida abierta por la pérdida de Lidotechka nunca sanó. En la foto que guardaba, los ojos felices del niño al que no pudo proteger lo observaban en silencio. La mañana empezó con una llamada telefónica. Lidia preparó té mientras ayudaba a Poliña a prepararse para ir a la escuela. «Puedo verla hoy», la voz de Denis temblaba de emoción. «Mira, ni siquiera necesito decirte que soy tu padre». «Hoy no», respondió Lidia con firmeza. «Necesito prepararla a ella, y a mí mismo». «Pero tienes mi permiso». Dudó mirando a su hija que, concentrada, se trenzaba el cabello frente al espejo del pasillo. «Sí», dijo finalmente. «Puedes ver a Poliña, pero en mis términos. Y si veo que le duele, todo termina». «Gracias», exhaló aliviado. «No decepcionaré a ninguno de ustedes». Lidia no sabía si podía confiar en sus palabras. Pero entendió una cosa: Poliña tenía derecho a saber la verdad sobre su padre, incluso si esa verdad no era perfecta. Y en el fondo ardía una pequeña esperanza: tal vez Denis realmente había cambiado. Quizás podría ser el padre que su hija merecía. Al fin y al cabo, nadie sabía mejor que ella lo que era crecer sin raíces, sin pasado, sin la certeza de pertenecer a alguien. Mientras Poliña recogía los libros, Lidia tocaba distraídamente el colgante en forma de llave que llevaba colgado del cuello. ¿Quién podría adivinar lo que les deparaba el futuro? Comenzó un nuevo capítulo de sus vidas, lleno de incógnitas. La noche era húmeda y fría. La ligera llovizna se convirtió en una lluvia torrencial. Yaroslav Semyonovich frunció el ceño al salir del edificio de su empresa constructora, azotado por una ráfaga de viento helado. El conductor había pedido tiempo libre, su hijo tenía una competición de natación, y decidió irse solo a casa. La idea de quedarse atrapado en el tráfico al volante de su propio coche no le entusiasmaba. Se subió a una camioneta que circulaba por el carril exclusivo y más rápido.
Ya solo quedaban unas pocas paradas para llegar a casa. Fue entonces cuando recordó el pedido de Aleftina, comprar leche y pan. No frecuentaba mucho ese barrio, pero había notado una pequeña tienda de comestibles en la esquina, una de esas cadenas que se habían extendido por toda la ciudad. El cartel descolorido anunciaba, Migast. Yaroslav abrió la puerta y se sacudió las gotas de lluvia de los hombros. En el interior, pocos clientes deambulaban por los pasillos. Cogió una canasta y se dirigió a la sección de lácteos. Su costumbre de hacer todo con cuidado le impedía tomar solo la leche. Añadió queso, yogur para Angélica, jamón para los sándwiches de Ruslan y un paquete de panecillos recién hechos, los favoritos de su esposa. Con la canasta llena, se acercó al cajero, donde una joven rubia de rasgos delicados lo recibió con una sonrisa cansada pero genuina. Su rostro le parecía extrañamente familiar, aunque a él no le importaba, después de años de tratar con personas, se había acostumbrado a esos fugaces sentimientos de déjà vu. Buenas noches, saludó colocando las compras en la cinta transportadora. Buenas noches, respondió ella con voz suave y un poco ronca, como quien hubiera hablado demasiado ese día. Yaroslav la observó con una rápida mirada, uniforme sencillo, cabello cuidadosamente recogido, ojeras oscuras que delataban cansancio. La placa decía Lidia. Algo se agitó en su memoria. Lidia. Su hija también se llamaba Lidia. La pequeña Lidotechka perdida hace un cuarto de siglo. La cajera pasó los productos a la lectora, mientras él, sin entender por qué, no podía quitarle los ojos de encima. Había algo en sus rasgos, quizás la forma de su cara, la forma de sus ojos, que le parecía inquietantemente familiar. 850 rublos, anunció, terminando de anotar las compras. Yaroslav abrió su cartera y, en ese momento, la joven se inclinó para ajustar algo debajo del mostrador. De debajo del cuello de la blusa de su uniforme se escapó un colgante con una fina cadena. El mundo se detuvo. Su corazón dio un vuelco. Una pequeña llave de forma inusual, con doble eje y una cabeza trabajada con letras entrelazadas, y la reliquia de la familia Rybakov, transmitida de su madre, Nadiezhda Rybakova, a su nieta favorita. La misma llave que Lidotechka llevaba colgada del cuello el día de su desaparición. Lo siento, su voz se apagó. Qué colgante e interesante. Lidia tocó el collar como si recién entonces lo recordara. Ah, sí, dijo avergonzada. No podemos usar joyas en el trabajo, pero esta nunca me la quito, asterisco. ¿Puedo echar un vistazo más de cerca? Había algo en su mirada, en su tono tenso, que la hizo dudar. Aún así, sacó el colgante de debajo de su blusa sin quitárselo del cuello. ¿De dónde lo sacas?, preguntó Yaroslav, examinando las iniciales que también conocía. Es una larga historia, respondió ella, con incertidumbre. Nunca le contó a extraños su pasado, pero había algo en los ojos de ese hombre, una mezcla de dolor, esperanza y desesperación, que la mantuvo adelante. Estaba conmigo cuando me encontraron. Crecí en un orfanato. Yaroslav se sintió petrificado. Detrás de él se escuchó un gruñido impaciente. La fila creció y bloqueó el cajero. Puedo esperar hasta que termines tu turno. Creo que necesitamos hablar. En otra situación, Lidia se habría negado. Pero una profunda intuición le dijo que esto era importante. Vital. Terminaré en media hora. Puedes esperarme en la salida de personal. Los siguientes 30 minutos fueron una eternidad. Yaroslav fumaba bajo el toldo de la puerta de servicio, indiferente a la lluvia, mientras intentaba contener el torbellino de emociones. Eso es imposible, se repitió. Coincidencia. ¿Cuántas llaves colgantes hay por ahí? Pero su corazón gritaba lo contrario. Golpes de edad. Cabello claro. El nombre Lidia. ¿Y esa llave? El abuelo era orfebre y había hecho ese collar especialmente para su esposa, grabando sus iniciales. No había otro igual. La puerta crujió. Lidia apareció, ya sin uniforme, vestida con un abrigo azul oscuro y un bolso al hombro. «¿Esperaste?», dijo sorprendida. «Necesito saberlo», respondió simplemente. «Por favor, cuéntame todo lo que recuerdas de tu pasado». Se sentaron en un pequeño café frente a la tienda de comestibles. Yaroslav pidió té para ella y café para él, pero ninguno de los dos tocó las tazas.
Tenía unos 3 años cuando me encontraron, empezó Lidia, nerviosa, estrujando una servilleta. En un tren, en la estación final. Yo estaba solo en el carruaje, aterrorizado. No dijo nada, solo dijo mi nombre. Los empleados del ferrocarril me llevaron, intentaron localizar a mis padres, pero nadie se quejó de la desaparición de un niño. Entonces terminé en el orfanato. Cuando dijo en el tren. ¿Por qué te asusta esto?, preguntó Poliña, observando el rostro tenso de su madre. Lidia se sentó a la mesa y acercó a su hija. El aroma del café recién hecho mezclado con el olor a pintura de las lecciones escolares se extendía por la mesa, pero ella apenas notaba los detalles cotidianos. Sus manos temblaban levemente como si el peso de esa conversación fuera demasiado para sus dedos. Porque, querida, comenzó escogiendo cuidadosamente cada palabra, a veces, lo que más deseamos puede ser también lo que más nos aterroriza. Imagínate que siempre pensaste que una puerta estaba cerrada para siempre, y de repente alguien dice que tiene la llave. Querrás abrirlo, pero al mismo tiempo tendrás miedo de lo que puedas encontrar al otro lado. Poliña frunció el ceño, intentando comprender. Pero si es tu padre, no debería ser bueno. No te amará. Lidia sonrió triste y dulce mientras acariciaba el cabello de su hija. El amor no es lo que me da miedo, Polly. Es todo lo demás, las expectativas, los cambios, la idea de que de repente mi vida tal vez ya no sea mía. ¿Y si quiere que cambiemos? ¿Qué pasa si tiene otras ideas sobre cómo deberíamos vivir? ¿Qué pasa si vaciló, y si no soy exactamente la hija que él imaginó todos estos años? La niña guardó silencio, absorbiendo las palabras. Luego, con la inesperada sabiduría de los niños, preguntó. ¿Pero y si todo está bien? ¿Qué pasa si él es amable, tenemos una familia más grande y dejas de estar tan solo como a veces? El corazón de Lidia se hundió. ¿Cómo podía un niño de 10 años ver con tanta claridad lo que él mismo intentaba ignorar? Poliña siempre había notado su soledad, los momentos en que miraba por la ventana después de acostar a su hija, o cuando suspiraba al ver familias completas en el parque. Pero nunca habían hablado de ello tan abiertamente. Tienes razón, admitió Lidia, besando la frente de su hija. También podría ser así. Y es por eso que esperaremos. Primero, debemos asegurarnos de que sea mi padre. Entonces decidimos juntos qué hacer. Y si es verdad, tendré que llamarlo abuelo. Poliña hizo una mueca, como si la palabra sonara extraña en sus labios. Lidia rió, aliviada por la ligereza de la pregunta. Solo si quieres. Nada es obligatorio, flor mía. Miró el reloj de la pared. Ahora prepárate para la escuela. Y no se lo digas a nadie todavía, ¿vale? Esto es solo nuestro por ahora. Está bien, asintió Poliña, deslizándose de la silla. Pero antes de irse, se dio la vuelta. Mami. Si realmente es tu padre, ¿seguiremos siendo solo nosotros dos? Lidia abrazó fuertemente a su hija. Siempre. Pase lo que pase, tú y yo somos un equipo. Nada cambiará eso. Después de que Poliña se fue, Lidia se quedó sola con sus pensamientos. Sacó su teléfono móvil y miró la foto que le había regalado Yaroslav, la niña de ojos enormes y el osito de peluche. Aún existe ese niño sonriente dentro de ella. O los años en el orfanato, la soledad y la lucha por la supervivencia habían borrado esa versión de sí misma para siempre. El teléfono vibró en su mano. Era un mensaje de Yaroslav. Mañana a las 10 de la mañana en la clínica Genoma de la calle Puskina, 42. Lleve un documento. Ya he concertado una cita para ambos. Lidia respondió con un simple allí estaré, pero le temblaban tanto las manos que casi borró el mensaje por error. Esa noche volvió a soñar con el tren. Esta vez, sin embargo, no estaba solo en el carruaje. Una mano grande y áspera, la mano de un hombre, apretó la de ella con fuerza, mientras el ruido de las ruedas sobre las vías se convertía en un ritmo familiar. No sueltes el llavero, Lidiochka. No lo sueltes nunca. Cuando despertó, tenía las mejillas mojadas y el cuco de metal presionaba su piel como si le quemara. Al día siguiente, mientras se vestía, Lidia evitó durante mucho tiempo mirarse al espejo. No quería ver la incertidumbre escrita en su propio rostro. Pero cuando finalmente se obligó a mirar su reflejo, notó algo extraño, sus ojos, normalmente cautelosos, tenían un brillo diferente.
No fue miedo. Era algo más peligroso, la esperanza. Y sabía que la esperanza era lo más frágil del mundo. No es bueno. Poliña frunció el ceño, sorprendida. ¿Pero no es maravilloso conocer a tu familia? Lidia no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño la mezcla de sentimientos que lo invadieron? La alegría ante la posibilidad de tener una familia se entrelazó con el miedo al cambio, la amargura por los años perdidos, la incertidumbre sobre el futuro. Es todo tan extraño, murmuró finalmente. Pasé toda mi vida pensando que estaba sola, y ahora. El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Lidia se estremeció, no esperaban a nadie. En la puerta, con una sonrisa que alguna vez había sido capaz de poner su mundo patas arriba, estaba Denis, expareja y padre de Poliña. ¡Ey! Saludó, el tono casual apenas disimuló la intención detrás de la mirada. ¿Puedo entrar? Traje algo para Poliña. Lidia retrocedió de mala gana, abriendo paso. Durante las últimas 2 semanas, Denis ha aparecido cada 3 días, reconstruyendo lentamente su vínculo con su hija. Poliña, inicialmente desconfiada, lo recibió ahora con creciente curiosidad. Pero esa visita no estaba programada. Hola Polinka. Le tendió un paquete envuelto, revelando una tableta nueva, la misma que la niña había deseado durante meses. ¿Cómo van las cosas en la escuela? Mientras su hija hablaba emocionada de los últimos acontecimientos, Lidia contemplaba la escena con un nudo en el estómago. Denis era diferente. De joven irresponsable que había huido de sus obligaciones, se había transformado en un padre atento. Fue reconfortante pero también inquietante. Tan pronto como Poliña, después de insistir, salió corriendo para mostrarle el regalo a su amiga en el edificio de al lado, Denis se cruzó de brazos sobre la encimera de la cocina. ¿Por qué viniste sin avisar? Lidia fue directa apenas se cerró la puerta. Escuché noticias interesantes. Su tono era ligero, pero sus ojos no. Dicen que tienes un admirador rico. Un tal Yaroslav Rybakov, magnate de la construcción. No me imaginaba que te gustaran los hombres mayores. La sangre se heló en las venas de Lidia. ¿De dónde sacaste eso? Marinka los vio en el café. Dijiste que te miraba como un lobo hambriento. La voz transmitía un rebnost no disimulado. Y tú floreciste. No es lo que piensas, ella desvió la mirada, incapaz de encontrarse con la de él. No. Así que explícame. Denis se acercó. Trato de arreglar las cosas y tú, mientras tanto, ¿vas a buscar un papá más rico? Detente, dijo secamente. ¿O lo descubro por mi cuenta? El tono subió. ¿Y si me entero de que estás usando a nuestra hija para enganchar a un millonario? Es mi padre, gritó Lidia, sorprendiéndose a sí misma. Hasta ese momento, no había permitido que la idea se afianzara por completo. Mi verdadero padre. Hicimos una prueba de ADN y estamos esperando los resultados. Denis se quedó helado con la boca entreabierta. ¿Qué? ¿Qué padre? Ella lo contó todo, la reunión en el supermercado, el colgante, las pruebas en 3 laboratorios diferentes. Denis escuchó en silencio, su rostro pasó de la incredulidad al asombro. Eso es absurdo, murmuró finalmente. Parece uno de esos cuentos de hadas. ¿Estás seguro de que no es un estafador? 3 laboratorios independientes, respondió Lidia, exhausta. Su esposa fue quien insistió. Ella tampoco lo creía. Denis resopló. Por supuesto. En su lugar, yo tampoco estaría contento con que una hija adulta apareciera de la nada. Hizo una pausa. ¿Y Poliña? Si eso es cierto, ¿la llevarás a su casa y que me condenen? ¿Tendré que pedir cita en la entrada de un edificio de lujo? Aún no hemos decidido nada, negó con la cabeza. Y no me conviertas en un cazafortunas. No busqué a nadie. Por supuesto, todo fue una coincidencia, dijo irónicamente. Sabes, yo también tengo derechos. Soy su padre aunque estuve ausente 10 años, recordó Lidia. No empieces una guerra, Denis. Por favor, por Poliña. Permaneció en silencio, sopesando sus palabras, hasta que asintió secamente. Está bien. Pero estaré atento.
Y si creo que estás usando a nuestra hija, apártate de mi camino. Entonces vete ahora, ordenó con voz temblorosa. Cuando Denis se fue, Lidia se hundió en una silla, exhausta. Era todo lo que no necesitaba, un conflicto con su ex justo cuando su vida ya estaba en crisis. Los vecinos del edificio ya cuchicheaban detrás de ella. Yaroslav aparecía para recogerla después del trabajo en un coche de lujo con conductor. Para un pueblo pequeño donde todos se conocían, esto fue un escándalo. «Litka, ¿a quién estás hechizando?», preguntó una vez Valentina, la vecina chismosa, cuando la encontró en la entrada del edificio. «El chico tiene edad suficiente para ser tu padre». «Porque lo es», respondió Lidia, secamente, y entró al edificio antes de que la mujer pudiera reaccionar. Esa noche fue Zinaida Ivanovna, la profesora jubilada del piso de arriba, quien llamó a su puerta. Trajo una tarta casera y una taza de té y sin rodeos dijo: «Habla, niña. ¿Qué te pasa?». Y para su sorpresa, Lidia se lo contó todo. Las palabras brotaron como un dique roto: el encuentro con Yaroslav, el colgante, los recuerdos de la infancia, las pruebas, los miedos, el conflicto con Denis, los murmullos de los vecinos. Zinaida Ivanovna escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Lidia finalmente guardó silencio, la anciana puso su mano arrugada sobre la de ella. «Sabes, hija mía, la vida a veces nos juega trucos que ni el mejor escritor se le ocurriría». Hizo una pausa. «La verdad, por dura que sea, siempre conduce al mejor camino. Si realmente este hombre es tu padre, la suerte te está dando una segunda oportunidad». «¿Pero qué pasa con los vecinos?». Lidia suspiró. «Un perro que ladra no muerde», se burló la anciana, con un gesto de la mano. «Vencerán». «¿A qué temes realmente?». «Que todo cambie». «Cambiará», confirmó Zinaida con firmeza. «La vida es así, cambiante. La pregunta es si estás preparado para ello». La conversación con la sabia vecina, extrañamente, calmó a Lidia. Y al día siguiente llegaron los resultados. Los 3 análisis independientes realizados a petición de Aleftina confirmaron: Yaroslav Semyonovich Rybakov era, con un 99,9% de certeza, su padre biológico. El mundo pareció detenerse. Lidia miró los papeles durante mucho tiempo, incapaz de asimilar del todo aquellas palabras. Era verdad. Ella tenía un padre. Una familia. Un pasado. Por la noche se reunieron en el despacho de Yaroslav. Extendió sus resultados en silencio, ella mostró el suyo. «¿Ahora lo crees?», preguntó en voz baja. Lidia asintió, incapaz de hablar. Yaroslav dio un paso adelante y de repente la abrazó con fuerza. Ella se quedó rígida, no acostumbrada a esos gestos, pero, después de un momento, le devolvió el abrazo con torpeza. «Hija», susurró con la voz quebrada. «Te busqué durante tanto tiempo». Un suave golpe en la puerta los interrumpió. Aleftina, elegante y serena, apareció en el umbral. «Pido disculpas por la intrusión», dijo en voz baja. «Pero pensé que ambos necesitaban apoyo ahora mismo». Lidia se alejó secándose las lágrimas. Aleftina se acercó, estudiando su rostro con atención. «Ahora ya veo», murmuró con una leve sonrisa. «Tiene sus ojos. Y el mentón». «Pido disculpas por mis dudas», admitió Lidia. «Pero necesitaba estar seguro». «Yo haría lo mismo», asintió Aleftina. «Ahora tenemos mucho de qué hablar». Su tono era práctico. «¿Cómo quieres proceder? ¿Decírselo a los niños?». Yaroslav asintió con impaciencia. «Está despejado. Necesitan saber que tienen una hermana mayor y una sobrina». «¿Y mi madre?», preguntó Lidia de repente. «Mi verdadera madre lo sabe». Yaroslav y Aleftina intercambiaron una mirada. «Hay que avisar a Natalia», dijo lentamente. «No será fácil. Llevaban años en contacto». «Quiero encontrarla», dijo Lidia con firmeza. «Si quiere, la llamaré», asintió Yaroslav asintiendo. La reunión con Natalia Pavlovna tuvo lugar 2 días después, en la misma oficina. La mujer que entró en la habitación parecía tensa y sospechosa. Observó a Lidia con una mirada penetrante, como buscando rasgos familiares. «Hola», dijo finalmente. «Yaroslav me dijo que eres nuestra hija».
Las pruebas lo confirmaron, respondió Lidia, en voz baja. ¿Pruebas? Natalia sonrió amargamente. Y te miro y no veo a mi hija, solo una extraña con los ojos de mi exmarido. Natasa, regañó Yaroslav, en voz baja. ¿Qué, Natasa? Ella se volvió bruscamente hacia él. ¿Crees que es así de simple? Han pasado 26 años. 26 años. Pensé que mi niña ya no existía. ¿Y ahora quieres que simplemente acepte a esta mujer? Entiendo tus sentimientos. Lidia dio un paso adelante. No espero que me aceptes como tu hija de inmediato. Pero tal vez podríamos llegar a conocernos. Natalia la miró largo rato y luego asintió lentamente. Tal vez con el tiempo solo necesito acostumbrarme a la idea. Fue un comienzo. Un pequeño paso hacia la reconciliación con el pasado, la restauración de vínculos rotos, la curación de viejas heridas. Cuando Lidia regresó a casa, Poliña ya estaba dormida. Entró silenciosamente a la habitación de su hija y pasó un buen rato contemplando su rostro tranquilo. Cuántas cosas habría que explicarle, cuántos cambios les esperaban. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el futuro no la asustó. En él había luz, la luz de una familia redescubierta, la luz de la esperanza, la luz de posibilidades que antes no existían. El colgante en forma de llave que llevaba alrededor del cuello pareció calentarse, como si le recordara su propósito, abrir puertas, incluidas las puertas a una nueva vida. La primavera llegó repentinamente a la ciudad, arrastrando los últimos restos de nieve con lluvias cálidas. Los árboles se llenaron de capullos y el aire se llenó de la frescura del despertar de la naturaleza. Para Lidia esa primavera se convirtió en una estación de transformación, a veces aterradora, a veces alegre, pero siempre profunda. Ella y Poliña se mudaron a un espacioso apartamento en el centro de la ciudad. No a la mansión de Yaroslav, Lidia se había negado categóricamente a un traslado tan abrupto, sino a una buena propiedad cerca de la nueva escuela de Poliña. La adaptación a la nueva realidad resultó ser un proceso complejo y multifacético. «Mamá, ¿por qué no vivimos en la casa con el abuelo?», preguntó Poliña, examinando las antiguas fotografías familiares que Yaroslav había traído para mostrárselas a su nieta. «¿Tienen piscina?». «Porque necesitamos tiempo, sol mío», respondió Lidia, ordenando los libros en los nuevos estantes. «No puedes convertirte en parte de otra familia de la noche a la mañana». De hecho, ella misma luchó por darle sentido al torbellino de emociones. Durante 30 años fue Lidia Belova, huérfana en un orfanato. Ahora, de repente, era Lidia Rybakova, hija de un conocido empresario. El nombre seguía siendo el mismo, pero la esencia había cambiado y todavía necesitaba acostumbrarse a esta nueva versión de sí misma. Por la noche, cuando Poliña ya dormía, Lidia tomó las fotos antiguas e intentó conectar las dos partes de su vida, un pasado que no recordaba y un presente que parecía un sueño. A veces se sorprendía pensando que todavía estaba esperando despertar, volver a su realidad anterior, su trabajo en el mercado, el departamento alquilado y la eterna falta de dinero. Pero la nueva vida se hacía cada día más real. Yaroslav, deseoso de recuperar el tiempo perdido, se ofreció a pagarle sus estudios. «¿Siempre quisiste estudiar?», preguntó. «¿Qué te interesa?». Lidia no supo responder de inmediato. En la vida antigua, soñar con la educación era un lujo inasequible para una madre soltera. Sin embargo, después de largas conversaciones, se decidió por un curso a distancia de contabilidad y auditoría. «Siempre me gustó trabajar con números», confesó. «Y quiero algo estable y seguro». Yaroslav, orgulloso, facilitó todos los documentos y pronto Lidia se sumergió en sus estudios, compaginándolos con su nuevo trabajo como asistente del jefe de contabilidad en la empresa constructora de su padre. «Sin privilegios», afirmó con firmeza al aceptar la propuesta. «Quiero que me evalúen por mis méritos, no por mi parentesco». Yaroslav respetó su decisión, aunque en secreto seguía los progresos de su hija con un orgullo apenas disimulado. Lidia se adaptó rápidamente y reveló un notable talento para los documentos y los informes financieros. «Tienes la misma habilidad que él», observó una vez Aleftina, mientras Lidia desentrañaba un complejo balance. «Y la misma terquedad». La relación con Aleftina fue evolucionando poco a poco. Primero desconfianza, luego un acercamiento cauteloso, finalmente un respeto mutuo que se convirtió en una especie de amistad.
Eran demasiado diferentes para llegar a ser verdaderamente íntimos, pero lo suficientemente sabios como para valorarse mutuamente. Era más difícil llevarse bien con los hijos de Yaroslav de su segundo matrimonio. Ruslan, de 15 años, recibió a su hermana mayor con una desconfianza rayana en la hostilidad. Se negaba a asistir a cenas familiares si Lidia estaba presente e ignoraba deliberadamente sus intentos de acercarse. «Tiene miedo de que le quite a su padre», le comentó Lidia a Aleftina, amargamente, después de otro intento fallido de hablar con el adolescente. «No solo el padre», suspiró Aleftina. «El estatus de hijo único, el heredero del negocio, el lugar especial en la familia. Dale tiempo para procesar sus sentimientos». Angélica, que había cumplido 12 años, mostró más curiosidad, pero mantuvo la distancia, observando todo con atención. El momento decisivo llegó inesperadamente cuando Ruslan se peleó en la escuela y Yaroslav, por primera vez en la memoria del adolescente, no pudo asistir a la reunión con el director, estaba en un viaje de negocios. Lidia, al enterarse de la situación, corrió al colegio y defendió a su hermano con tal convicción que hasta el estricto director se ablandó. «¿Por qué me defendiste?», preguntó Ruslan más tarde, mirando al suelo. «Porque siempre haré eso», respondió Lidia, simplemente. «Porque somos familia». No importaba cuánto tiempo hacía que se conocían. Lo que importaba era que fueran de la misma sangre. A partir de ese día el hielo empezó a derretirse. Ruslan comenzó a visitar a Lidia con más frecuencia, a veces pidiéndole ayuda con sus lecciones. Angélica se hizo amiga de Poliña y las chicas empezaron a visitarse constantemente. Poco a poco se fueron formando nuevas tradiciones familiares, almuerzos dominicales en casa de Yaroslav y Aleftina, a los que asistían todos los niños, viajes al campo los fines de semana, celebraciones juntos. La vida encontró un nuevo ritmo, pero aún quedaba un punto doloroso, la relación con su madre biológica, Natalia Pavlovna. Tras el tenso primer encuentro, Lidia no se apresuró, dándole tiempo a su madre para asimilarlo todo. El segundo encuentro tuvo lugar un mes después, en un pequeño café, en territorio neutral. Natalia parecía más tranquila, aunque todavía mantenía la distancia. «Traje algo», dijo entregándole a Lidia una foto antigua. «Este eres tú con 2 años, en la casa de verano». Lidia tomó la imagen con emoción. Una pequeña niña rubia con ojos serios estaba sentada en el porche de una casa de madera, agarrando con fuerza el mismo colgante en forma de llave en su mano. «No recuerdo nada», susurró centrándose en su propio rostro infantil. «Solo fragmentos, sensaciones». «Te encantaban las fresas», dijo Natalia de repente. «Podría pasar días enteros. Las recogí en la casa de verano y temblé de miedo ante las ranas». «Gritaste tan fuerte que los vecinos vinieron corriendo», recuerda Natalia con una sonrisa nostálgica. «Era imposible no oírte, incluso desde el otro lado del lago». Hablaron durante horas. Natalia habló de la pequeña Lidia, sus primeros pasos tambaleantes, las palabras pronunciadas con esfuerzo, las costumbres divertidas que solo una madre recuerda. Lidia absorbió cada detalle como una esponja, como si armara pieza a pieza el rompecabezas de una infancia que le habían robado. Las reuniones, antes tímidas y llenas de cautela, se volvieron rutinarias. Poco a poco los diálogos sobre el pasado dieron paso a conversaciones sobre el presente, y las dos empezaron a redescubrirse, ya no como desconocidas unidas por sangre, sino como madre e hija aprendiendo a conocerse. Fue entonces cuando Natalia conoció a Poliña. Inmediatamente nació entre ellos una conexión inesperada. La niña, siempre conversadora, encontró en su nueva abuela una oyente atenta a sus interminables historias sobre la escuela, los dibujos animados y los juegos en el parque. Durante el verano, la relación con Natalia evolucionó, lo que antes era un contacto cuidadoso, casi formal, se convirtió en una auténtica intimidad familiar. El día que Lidia por primera vez la llamó madre, Natalia no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de esos raros momentos en los que el tiempo parece repararse, cosiendo con hilos invisibles lo que durante tanto tiempo estuvo desgarrado. Pero había otra asignatura pendiente, Denis. Después de varias tensas conversaciones mediadas por Aleftina, cuya formación en psicología era fundamental para mantener el equilibrio, se llegó a un acuerdo. Denis obtuvo el derecho a visitar a Poliña en los días establecidos, y Lidia, la garantía de que no volvería a desaparecer. «Me equivoqué», admitió Denis en uno de estos encuentros con la mirada baja.
Tenía miedo de la responsabilidad, actué como un cobarde. Pero ahora quiero ser el padre que ella se merece. Yaroslav, inicialmente desconfiado, observó atentamente los cambios en el otro hombre. Cuando vio un esfuerzo sincero en él, su postura se suavizó. Todos merecen una oportunidad de corregir sus errores, dijo, recordando su propia historia. Sé lo que es perder un hijo por tus propios errores. En junio, exactamente un año desde aquel encuentro casual en la tienda, Yaroslav anunció la creación del Fondo Lidia Rybakova, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a los niños de orfanatos a encontrar familias. Ayudaremos a quienes todavía están buscando un hogar, explicó, y apoyaremos a quienes, como usted, crecieron sin padres, para que puedan construir un futuro digno. Lidia no pudo contener las lágrimas. Su dolor, su vacío, su lucha solitaria, todo eso ahora se transformó en algo más grande, en una fuerza capaz de cambiar destinos. El colgante que una vez simbolizaba su soledad se había convertido en el emblema de una segunda oportunidad. A finales de julio, la familia se reunió para celebrar el cumpleaños número 30 de Lidia, su primer cumpleaños rodeada de quienes, contra todo pronóstico, se habían convertido en su familia. La fiesta tuvo lugar en la casa de campo de Yaroslav y por primera vez en años, estaban todos presentes, Yaroslav y Aleftrina con sus hijos, Natalia Pavlovna, Denis, Poliña e incluso Zenaida Ivanovna, invitada especialmente por Lidia como homenaje a la mujer que la había apoyado en sus momentos más oscuros. Después del almuerzo festivo, cuando el grupo se sentó en el gran balcón, Poliña pidió la palabra. La niña de 10 años, con las manos ligeramente temblorosas, se colocó en el centro de la habitación y dijo: quiero agradecerles. Antes estábamos solos mamá y yo. Ahora tengo un abuelo de verdad, 2 abuelas, tíos y miró a Denis, un padre. Hizo una pausa, tragándose su emoción. Eso es asombroso porque en la familia muchas personas se aman, incluso cuando a veces pelean. Un silencio conmovedor se apoderó del ambiente. Yaroslav levantó su copa, por la familia. Por estar juntos a pesar de todo. Por el perdón, añadió Natalia, mirando a su exmarido con una sonrisa serena. Los años de resentimiento han quedado atrás. Y para el futuro, añadió Lidia, abrazando a Poliña. Más tarde, cuando los invitados se fueron y la casa se hundió en el silencio de la noche, Lidia llamó a su hija. Poliña acababa de ayudar a Aleftrina a poner la mesa y, aunque cansada, irradiaba felicidad. Tengo un regalo especial para ti, dijo Lidia, quitándose el collar con la llave de su cuello. Los ojos de Poliña se abrieron como platos. Pero nunca te lo quitas. Ha llegado el momento de pasártelo, respondió Lidia, colocando la cadena alrededor del cuello de la niña. No es solo una decoración. Es la clave de nuestro pasado y de nuestro futuro. Me ayudó a encontrar mis raíces, mi familia. Ahora que él te proteja. Poliña tocó el colgante con reverencia. ¿Qué abre? Lidia sonrió, envuelta en la penumbra de la noche estrellada. Puertas. Puertas que parecen cerradas. Puertas para las personas que amamos. Puertas a nosotros mismos. Abrazó a su hija y juntas miraron por la ventana el cielo salpicado de estrellas, un recordatorio de que la vida, incluso cuando parece escrita con tinta indeleble, puede tomar giros inesperados. Las pérdidas se habían convertido en ganancias, el dolor en curación, la soledad en pertenencia. Fue en esta transformación donde residió la verdadera magia de esos pequeños objetos que llevamos con nosotros, no habrían cerraduras, sino corazones.